Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues estén muy atentos en los devocionales de esta semana. Vamos a continuar aprendiendo acerca de un discipulado emocionalmente sano y tiene que ver también con el amor, como estuvimos estudiando el domingo y espero que lo hayan vuelto a escuchar el día de ayer. Y el título de hoy es Amor y madurez, inseparables. El viernes estudiamos que existen dos componentes teológicos esenciales para cambiar la cultura de manera que el amor por las personas sea la medida de la madurez espiritual. Y existe algo mucho más esencial e importante, y es hacer de la encarnación de Jesús nuestro modelo para amar bien. Y la mejor forma de entender lo que significa ser un discípulo es en torno al insondable misterio de la encarnación. El hecho de que Dios se hizo carne humana, eso debe de ser un modelo para amar bien. Dios sabía que no había mejor forma de comunicarle su amor a los seres humanos que entrando de lleno en su mundo. Las razones por las cuales esto era tan importante. Se cuenta, esta historia nos va a hacer entender un poco más. Un maravilloso relato sobre una niña de 4 años que se despertó asustada una noche, convencida de que en la oscuridad de las tinieblas que la rodeaban había toda clase de espectros y monstruos. Estaba sola y fue corriendo al dormitorio de sus padres. Su madre la logró calmar, la tomó de la mano y la llevó de vuelta a su cuarto, donde encendió una luz y la tranquilizó con las siguientes palabras: no tienes por qué tener miedo, no estás sola aquí, Dios está contigo en el cuarto. Y la niña le contestó: sí, yo sé que Dios está aquí, pero necesito a alguien que tenga cuerpo en este cuarto. Dios sabía que necesitábamos algo más que palabras o seguridades intelectuales sobre la realidad de que Él está en todas partes y nos ama. Sabía que necesitábamos a un Dios que tuviera piel, cuerpo. Así que envió a Jesús. Y Dios sigue viniendo a nosotros hoy en día de forma física. ¿Cómo? Pues por medio de la iglesia, que es su cuerpo, en la cual Él habita. Nosotros hemos sido llamados a ser Dios con cuerpo para las personas que nos rodean. Y esto es parte de lo que significa vivir una fe encarnacional. Casi todos los líderes cristianos con los que me encuentro creen en la encarnación de Jesús y en un ministerio encarnacional. Sin embargo, las anunciaciones son frecuentes, pero las encarnaciones son escasas. En otras palabras, las anunciaciones audaces sobre lo que Dios está haciendo son frecuentes. En cambio, encontrar personas que practiquen realmente ser Dios con piel, con cuerpo, es mucho más difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque para vivir una fe encarnacional necesitamos un tipo especial de muerte a nosotros mismos. Y es a lo que se refiere Santiago en Santiago 2, 14 al 17. No podemos decir solamente que creemos en Dios sin mostrar nuestra fe. Ahora, permíteme que lo explique un poco mejor. La vida de Jesús nos enseña que hay tres dinámicas que caracterizan lo que es encarnar con el fin de amar bien a las personas. Y es necesario que entremos al mundo del otro, nos mantengamos firmes en nosotros mismos y que vivamos en la tensión entre esos dos mundos. Estas tres dinámicas, aunque distintas, ocurren de forma simultánea para que se produzca una verdadera encarnación, ya sea con un vecino, un compañero de trabajo, un amigo, otro miembro de la junta con el cual no estemos de acuerdo, un cónyuge, uno de nuestros padres o uno de nuestros hijos. Las tres dinámicas deberán estar activas. La dinámica número uno: entrar al mundo del otro. Así como Jesús dejó su hogar en los cielos para adentrarse en nuestro mundo, también nosotros debemos dejar nuestro mundo para entrar en el mundo de otra persona que es muy diferente al nuestro.
Y la mejor forma de hacer esto es escuchando. Ser escuchados se acerca tanto a ser amados que para la persona común y corriente las dos cosas son casi indistinguibles. La única forma de escuchar que al menos yo conocí hasta cerca de los 30 años fue escuchar con el propósito de defenderme, dar una opinión o aconsejar. Mi estilo de comunicación era parecido a una ametralladora de tiro rápido. Interrumpía a los demás y terminaba sus frases cuando la conversación se movía con lentitud. La imagen que aparece en la vida es como hemos estudiado, que muchas veces interpretamos a las personas como un tú, como un objeto. Ahora, escuchen esto. Jesús les habla a las personas con claridad y respeto. Los evangelios están llenos de relatos en los que lo vemos plenamente presente con las personas. En Mateo vemos a Natanael, cómo Jesús habla con él, con una prostituta, con Nicodemo, un ciego, una samaritana y muchos más. Cuando el joven rico se le aproximó, lo miró con amor, dice Marcos 10:21. Se tomó el tiempo necesario para escucharlo. Él honraba la independencia y su unicidad de cada persona. Y como muchas personas, había oído numerosos sermones, yo también, sobre lo importante que es escuchar y ser lento para hablar, como dice Santiago 1:19. Pero sin embargo, escuchar y hablar como Jesús no es algo que se me diera de forma natural, y estoy seguro que a ustedes tampoco. Y sin embargo, cuando mi amada Isabel y yo comenzamos a aprender más sobre el discipulado emocionalmente sano, descubrimos lo esencial que es escuchar bien para amar bien. Y esto nos llevó a aprender y finalmente a enseñar. Hay dos habilidades clave: hablar y escuchar de manera encarnacional. Y cuando hablamos así, utilizamos el poder de las palabras que nos ha dado Dios a fin de llevarles a las personas sanidad, crecimiento y el amor de Jesús. Y esto es indispensable para una comunidad espiritualmente madura y sana. En el discipulado emocionalmente sano caracterizamos hablar hábilmente como pronunciar palabras con respeto, sinceridad, claridad y oportunidad. Por ejemplo, con respeto, piensa palabras y no te limites a dejarlas escapar bruscamente. Toma en cuenta los sentimientos de la otra persona. En lugar de decirle, eh, ¿cómo le pudo gustar esa película? Estaba terrible. Comenta, eso es fascinante. Dime lo que te gustó de esa película. Con sinceridad, di lo que piensas y sientes en realidad, en lugar de restarle importancia a la verdad o distorsionarla. En lugar de decir, es que no puedo comprometerme porque tengo otros planes, di, prefiero no comprometerme porque quiero tener un poco de tiempo a solas en mi casa. Con claridad, comunícate de forma directa. En lugar de expresarte vagamente o hacer insinuaciones, habla claramente. En lugar de decir, ¿estás ocupado el martes por la noche? Pregunta con claridad, oye, ¿estarías dispuesto a asistir a la clase que voy a dar el martes por la noche? Y después decirme cómo la puedo mejorar. Con oportunidad, considera el momento. Tú sabes que algunos momentos son mejores que otros para ciertas conversaciones. Percibes cuando la otra persona está cansada, irritada o corta de tiempo y decides esperar hasta que se encuentre más relajada antes de hablarle acerca de lo que te preocupa. Pero pocos de nosotros hemos tenido este modelo en nuestra familia. La mayoría de las personas a las que guiamos tienen toda una vida de no hablar habitualmente con respeto, con sinceridad, con claridad y oportunidad. Y esa es la razón por la cual la práctica y el esfuerzo constante son tan vitales, y en especial cuando nos hallamos en conflicto o bajo tensión. Y esto es muy importante de entenderlo, escúchalo bien. Cuando estamos bajo tensión, ¿por qué?
Durante su vida terrenal, Jesús vivió en la tensión entre dos mundos, entre el cielo y la tierra. Y Él dejó un mundo perfecto para entrar en nuestro mundo, como dice en Filipenses 2, 7 al 11. Un lugar donde sería malentendido y perseguido. Pero Él experimentó el sufrimiento en la cruz, donde literalmente colgó entre el cielo y la tierra. Tú y yo tal vez no muramos físicamente en una cruz como Jesús, pero no podemos amar de una manera encarnacional sin abrazar nuestra propia cruz, sufriendo alguna forma de muerte al yo, como Jesús lo dijo claramente en Lucas 9:23. Como mínimo, la decisión de colgar entre dos mundos nos va a costar tiempo y energía y casi siempre causará una interrupción en nuestro mundo. Una de las mejores ilustraciones que conozco sobre lo que significa colgar entre dos mundos es la historia verdadera de la hermana Helen Prejean, autora de un libro llamado Pena de Muerte, que más tarde fue llevado al cine. Y según se presenta en la película, la hermana Helen estaba trabajando en los proyectos de vivienda de Santo Tomás en Nueva Orleans, donde recibió una invitación para cartearse, mandarse cartas con un preso condenado a muerte en la penitenciaría estatal de Luisiana. El hombre condenado a muerte era Mateo Poncelet y había sido acusado de un terrible crimen. Él y su hermano habían encontrado a dos hermosas adolescentes llamadas Loretta y David, y en un lugar donde solían encontrarse las parejas, dentro de una plantación de caña de azúcar. Y al regresar a casa después de un partido, un viernes por la noche, violaron a Loretta y ejecutaron a los dos con un tiro en la nuca, abandonando después los cuerpos en el campo. Y la hermana Helen se preguntó inicialmente si los alegatos de inocencia por parte de Poncelet serían verdaderos, porque él decía o protestaba diciendo que en realidad había sido su hermano quien había cometido la violación y los asesinatos, y quería que la hermana Helen obrara a favor suyo para que le conmutaran la pena de muerte. Sin embargo, cuando ella entró al mundo de este hombre, no encontró algo agradable. Mateo no era un personaje que mereciera amor, era racista, insultaba a las personas de color y hablaba del buen trabajo que había hecho Hitler. Se refería a las mujeres como lo peor y hablaba del deseo que tenía de destruir con bombas los edificios del gobierno. Y además le dijo a la hermana Helen lo que se había perdido al no estar casada ni tener relaciones sexuales. Mateo no causaba simpatía alguna, pero a pesar de esto, la hermana Helen se mantuvo firme en sus convicciones y lo siguió tratando como un ser humano, no como un monstruo. Una y otra vez lo invitó a arreglar sus cuentas con Dios, confesando su pecado. Ella trataba de hacer que asumiera la responsabilidad por lo que había hecho. El progreso era lento, muy lento. Al mismo tiempo, la hermana Helen inició una relación con las familias de las víctimas. Entró en su mundo de pérdida y angustia insondables. Los padres de los jovencitos asesinados se sintieron ofendidos y la presión para que ella abandonara su relación con Mateo aumentó. Las familias le trazaron un límite. Usted no puede ser amiga de un asesino y esperar que nosotros también seamos amigos suyos, le dijo el padre de una de las víctimas. Y luego le pidió a la hermana Helen que se marchara de su casa diciéndole, si realmente le interesa a esta familia, querrá que se haga justicia. Los periódicos reportaron las vidas racistas y pronazis de Matthew y también mencionaron su conexión con la hermana Helen. Sus colegas se quejaron de que ella estaba descuidando su labor en los proyectos de Santo Tomás. A usted le interesa más él que las clases que da, le dijo uno. Cuando el padre del joven asesinado le preguntó a la hermana Helen
cómo tenía fe para hacer lo que hacía, ella le respondió: no es fe, es trabajo. Ella no se daba por vencida, y con el tiempo Mateo comenzó a bajar sus defensas. Finalmente, a las 11:38 p.m., solo minutos antes de su ejecución de medianoche, la hermana Helen le preguntó: ¿aceptas tú la responsabilidad por las dos muertes? Y él admitió su culpa, llorando por primera vez. Y unos pocos minutos más tarde le dijo: gracias por haberme amado. Yo no conté nunca antes con alguien que me amara. La hermana Helen recuerda que caminaron juntos hacia la ejecución. Durante aquel recorrido fue la primera vez que lo toqué. Bajé la vista y vi sus cadenas que colgaban arrastrándose a través del resplandeciente suelo de loza. Tenía la cabeza rapada e iba vestido con una camisa blanca limpia. Cuando lo ingresaron a la cámara de ejecución, me incliné hacia él y le besé la espalda. Mateo, ora por mí. Sí, hermana Helen, lo haré. Y cuando lo ataron a la silla para inyectarle las soluciones letales, ella le dijo que la mirara al rostro. De esa manera le dijo: lo último que verás antes de morir será el rostro de alguien que te ama. Él lo hizo y murió en el amor en lugar de morir en la amargura. En esta historia, la hermana Helen, observamos lo que significa vivir en la tensión entre dos mundos. Es doloroso, requiere tener una gran personalidad. No obstante, de esa manera entramos en el sufrimiento de Jesús, quien por amor al mundo colgó de una cruz entre el cielo y la tierra. La hermana Helen colgó entre diversos mundos: el mundo del asesino condenado, el mundo de los padres dolientes, el mundo de sus colegas y su propio mundo. Nunca cesó de estar entregada a su comunidad, a los padres de las víctimas o a Matthew. Aunque todo el mundo lo malentendía y la juzgaba, pero al igual que Jesús, se mantuvo fiel por amor a Matthew y al mundo. Siempre que hagamos de la encarnación nuestro modelo para amar bien, vamos a experimentar tensión y sufrimiento. Esa tensión podría venir de un cónyuge, un amigo, un compañero de trabajo, un hijo, un hermano, un vecino, una persona de diferente raza, cultura o clase social. Sin embargo, los siervos no estamos por encima de nuestro amo, y como discípulos no estamos por encima de nuestro maestro, como Jesús lo dijo en Mateo 10:24. Nosotros también debemos seguir el modelo del Jesús crucificado y morir para que otros vivan, como Pablo lo dice en Gálatas 2:20. Por eso revoluciona tu forma de medir la madurez, como lo estudiamos el viernes. Jesús se negó a aceptar que las personas crecieran en su amor a Dios de una manera que no se reflejara en amor por los seres humanos. Nosotros también nos debemos negar a aceptarlo. Los líderes religiosos de sus tiempos de Jesús conocían la ley, practicaban las disciplinas espirituales y adoraban fielmente, pero estaban a la defensiva, juzgaban a los demás y nadie estaba seguro cuando ellos andaban cerca. Y lo mismo sucede con muchas personas que están en nuestras iglesias. La integración hecha por Jesús entre el amor a Dios y el amor a los seres humanos fue revolucionaria en el siglo primero y sigue siendo revolucionaria hoy. Escuchamos a Dios también, como escuchamos a aquellos con los que no estemos de acuerdo. Son palabras que él hubiera podido decir. Sus prioridades estaban claras. En Juan 13:35 dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Nosotros debemos ser quienes más amemos a los seres humanos sobre la faz de la tierra. Por esta razón, edificar una comunidad contracultural
cuyos miembros se relacionen de forma madura entre sí, es ciertamente uno de los dones más grandes que le podemos ofrecer al mundo, para discipular a las personas en la forma de amar a los demás, en especial a aquellos con los cuales no estamos de acuerdo o nos sacan de quicio. Se necesitan el mismo tiempo y la misma energía que entregamos al equiparlos para que amen a Dios. Como Jesús mismo lo dijo, estos dos amores son inseparables. Por eso el yo esto y el yo tú, como estudiamos ya en estudios pasados, junto con el modelo encarnacional de Jesús para amar bien, nos ofrece un poderoso marco de referencia para crear una cultura radicalmente nueva en nuestras iglesias y comunidades. Y cuando lo hacemos, estamos abriendo un camino para que nuestra gente experimente más el amor de Dios, algo que después le pueden ofrecer gratuitamente al mundo. Por eso, pongan mucha atención en esto. Jesucristo, cuando le preguntaron cuál era el principal mandamiento, él lo dijo claro en Mateo 22, 37 al 40. Amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. En eso se cumple toda la ley. Por eso, recuerda, amor y madurez son inseparables. A Dios le agrada cuando nosotros confesamos nuestros pecados, como Él lo dice en primera de Juan 1:9. Él nos perdona porque siente un amor leal hacia nosotros. Pero Dios quiere más que un compromiso matutino de un devocional. Dios quiere que el compromiso con el amor leal continúe incluso cuando no es conveniente. ¿Recuerdan la palabra Gesed del viernes? Dios no espera nada menos que lealtad de parte de sus hijos. ¿Por qué esto es tan difícil para nosotros? ¿Por qué somos infieles a un Dios de amor leal que siempre es fiel con nosotros? Dios continúa explicando en varios versículos que incluso aquellos que piensan que tienen Gesed, el amor incondicional, de tener una realidad, una idea equivocada de lo que el Señor espera de nosotros. Él dice en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La gente del tiempo de Israel estaba adorando a Dios, tenían cultos inmensos para cantar alabanzas y leer la Escritura. Su música era maravillosa, pero Dios les decía, quiero Gesed, amor. Deja de hacer una representación de la iglesia. Si vuestro corazón no está limpio delante de mí, si no sienten Gesed hacia mí, todas vuestras canciones y actividades en la iglesia no valen para nada. Es decir, la expectativa de Dios es que sus hijos sean del mismo carácter que su padre, llenos de Gesed hacia él y los demás. Tal vez van a tener que escuchar el devocional del viernes para que entiendan lo que estamos hablando, aquellos que no escucharon. Gesed significa que yo soy leal a una relación todo el tiempo. Yo nunca dejo de amarte a pesar de lo que yo siento. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Es más, Él espera de nosotros que tengamos la misma actitud hacia Él, independientemente de nuestros sentimientos personales. Yo debo ser absolutamente leal en mi amor hacia Dios y hacia los demás. A pesar de las presiones y las frustraciones en esta vida, yo debo tener Gesed. El amor leal hacia Dios demanda que discutamos el tema del pecado en nuestras vidas. El pecado es lo opuesto al amor leal. Pecado es rebelarnos contra los patrones de Dios. Dios sabe que nosotros vamos a pecar. Él no nos pide que seamos perfectos en esta vida, solo nos pide que seamos leales en nuestro amor hacia Él.
Así que inmediatamente después de que hayas pecado, vuélvete a Él con un corazón arrepentido. El amor leal es la mayor responsabilidad que tenemos delante de Dios. Él tiene gesed hacia nosotros. Así que espera que tengamos este amor hacia Él. En primera de Juan 4:19 dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Dios quiere gesed. El gesed de Dios debe convertirse en una característica normal en nuestras vidas. Pero ¿qué significa para ti personalmente tener gesed hacia Dios? Dios dice que Él se deleita en el gesed más que en reuniones religiosas y en prácticas. ¿Y qué nos está pidiendo Dios que hagamos en estos versículos? ¿Cómo deberían cambiar nuestras actitudes y acciones para poder ser conscientes y fieles en nuestro amor leal hacia Dios? Bueno, yo creo que la historia que mejor lo representa esto que estamos viendo es la historia de Ruth, que es una historia de amor. Una de las mejores ilustraciones de la Biblia del amor leal, viviente, viene del libro de Ruth, porque toda la historia de Ruth es una historia de gesed, y en ello podemos ver los dos lados del sentido de gesed, la misericordia en combinación con un pacto de amor. Ruth era una mujer moabita. La gente moabita eran el producto de las hijas de Lot durmiendo con su padre borracho después de que las ciudades de Sodoma y Gomorra fuesen totalmente destruidas por Dios. Por esta razón y por la inmoralidad contemporánea de Moab, a los judíos se les dijo que no se asociasen con ellos. Sin embargo, un hombre judío viola esta norma y se casa con Ruth, una moabita. Entonces, en algún punto en la vida de Ruth, ella conoció al Dios de Israel y se convirtió en una adoradora fiel. Y también tenía una hermana Orfa, que se casó con el hermano del marido de Ruth, y al cabo de pocos años ambos maridos murieron y también su suegro. Y esto dejó a Ruth, a su hermana Orfa y a Noemi, su suegra, solas. El libro de Ruth comienza con las tres mujeres en la frontera entre Israel y Moab. Noemí les dice a las dos viudas que se vuelvan a sus familias en Moab. Y esto sin duda fue motivado porque Noemí se daba cuenta de que estas dos moabitas iban a ser rechazadas y perseguidas en Israel. Sin embargo, Noemí también ora para que Dios muestre su amor, su bendición, su gesed hacia ellas, que Él sea bueno con ellas y les muestre misericordia y bondad. Orfa, con lágrimas en sus mejillas, le da un beso a Noemí y se vuelve para su casa. Pero Ruth no quiere irse. Le dice a Noemí: quiero que tu pueblo sea mi pueblo y tu Dios sea mi Dios. Y Ruth promete que nunca va a dejar a Noemí para ayudarla y protegerla en todo lo que sea posible. Por cierto, Isabel, cuando nos casamos, cantó un canto tan hermoso que tiene que ver con esto: tu Dios será mi Dios. Uy, tan bello. Pero volviendo a la historia, demuestra a Noemí el gesed de Dios cuando decide ir a Israel a pesar de la pérdida personal que tendría que enfrentar y de los problemas que pudieran traerle. Demuestra gesed hacia Noemí, Ruth, incluso aunque ello probablemente significase que no iba a casarse nunca más. Las dos mujeres vuelven a Belén, la ciudad natal de Noemí. Ruth había prometido cuidar de Noemí, así que la primera mañana se levanta y se va a los campos a buscar si podía encontrar algunos granos. Y esto era tremendamente peligroso para una mujer joven, obviamente bella, y más siendo moabita. Una preciosa mujer moabita en esos días era igual que una prostituta, y los hombres jóvenes podían haberse aprovechado fácilmente de ella. Pero en lugar de eso, Dios protege a Ruth y hace que ella elija el campo de Booz, un familiar de su pasado marido.
y Booz inmediatamente se enamora de Ruth y le dice a sus hombres que se aseguren de que Ruth va a recoger una porción extra de grano. Cuando Noemí ve cuánto ha conseguido Ruth del campo, se da cuenta de que Dios ha empezado a demostrar gesed hacia Ruth. Es más, Noemí se da cuenta enseguida de que Ruth ha elegido de forma providencial un campo de un pariente cercano, un hombre con una obligación para casarse con Ruth, según la ley levítica. Y lo que comenzó como un episodio triste, ahora se convierte en una preciosa historia de amor. Y todo alrededor de la palabra Gesed. Al principio se dice que Dios siente Gesed por proveer para Ruth y Noemí, pero al final Ruth se muestra como una mujer con Gesed porque ella es fiel en su promesa de cuidar de Noemí